En el año 272 a.C., el mundo helénico se encontraba en constante agitación. Tras las campañas de Pirro de Epiro en Italia y Sicilia, el famoso general regresó a Grecia, trayendo consigo nuevas ambiciones y conflictos. Esparta, antaño una poderosa ciudad-estado, se hallaba en declive desde su derrota en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. Sin embargo, bajo el liderazgo del rey Areo I, los espartanos buscaban mantener su independencia y poder en el Peloponeso. La tensión en Esparta aumentó cuando Cleónimo, un príncipe espartano que había sido pasado por alto en la sucesión al trono en favor de su sobrino Areo I, buscó la ayuda de Pirro para reclamar lo que consideraba su derecho legítimo. Pirro, viendo una oportunidad para expandir su influencia en el Peloponeso, accedió a la petición de Cleónimo. En la primavera del 272 a.C., el rey de Epiro movilizó un poderoso ejército para marchar sobre Esparta. Sus fuerzas incluían 25.000 soldados de infantería, 2.000 jinetes y, lo más impresionante, 24 elefantes de guerra. El líder espartano, al recibir noticias de la inminente invasión, se encontró en una situación precaria. La mayor parte del ejército espartano se encontraba en Creta en ese momento, dejando la ciudad vulnerable. El rey espartano convocó a todos los hombres disponibles en edad de combatir, incluyendo jóvenes y ancianos. Esparta se extendía a lo largo del valle del río Eurotas, rodeada por las imponentes montañas del Taygeto al oeste y el Parnón al este. A diferencia de muchas otras ciudades griegas importantes, Esparta no contaba con grandes murallas defensivas, confiando tradicionalmente en la fuerza de sus guerreros. El clima en el Peloponeso durante la primavera era generalmente templado, con días cálidos y noches frescas. Sin embargo, a medida que avanzaba la estación hacia el verano, el calor aumentaba, lo que representaría un desafío adicional para ambos ejércitos. El terreno alrededor de Esparta era variado, con colinas ondulantes, olivares y campos de cultivo. El río Eurotas, aunque no muy ancho, proporcionaba una fuente vital de agua para la ciudad y podía ser utilizado como una línea defensiva natural. A finales de la primavera, el ejército de Pirro llegó a las cercanías de Esparta. La visión de las tropas enemigas llenando el horizonte fue impactante para los defensores espartanos. Miles de hombres, con el brillo del sol reflejándose en sus armaduras y armas, avanzaban inexorablemente hacia la ciudad. El comandante Epirota estableció su campamento principal en una colina con vista a Esparta, desde donde podía observar la ciudad y planificar su estrategia de asedio. Los epirotas comenzaron inmediatamente a preparar el terreno para el asalto, desplegando sus elefantes de guerra en posiciones estratégicas. El rey Areo dispuso a sus tropas en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. Los hoplitas espartanos, con sus característicos escudos rojos y largas lanzas, formaban el núcleo de la fuerza defensiva. Grupos de jóvenes ágiles fueron asignados como unidades móviles para responder rápidamente a cualquier intento de penetración enemiga. Los primeros días del asedio fueron tensos, pero relativamente tranquilos. Los epirotas realizaron reconocimientos y probaron las defensas espartanas con pequeñas escaramuzas. Los defensores respondieron con salidas rápidas y precisas, causando bajas entre los atacantes y demostrando que no sería una conquista fácil. Tras varios días de preparativos, Pirro ordenó el primer asalto a gran escala. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas del Parnón, las trompetas epirotas resonaron por todo el valle. La infantería de Pirro, respaldada por sus temibles elefantes, avanzó en formación cerrada hacia las posiciones espartanas. Los elefantes de guerra eran una visión aterradora para los espartanos, que nunca habían enfrentado tales bestias en batalla. Estas enormes criaturas, con sus colmillos afilados y torres de madera en sus lomos,
avanzaban lentamente pero inexorablemente, aplastando todo a su paso. Los espartanos, viendo acercarse esta formidable fuerza, se prepararon para el impacto. El rey, reconocible por su capa púrpura y su casco de cresta roja, gritó órdenes a sus hombres. Los hoplitas espartanos cerraron filas, sus escudos formando un muro, las puntas de sus lanzas brillando bajo la luz del amanecer. El choque entre las dos líneas de batalla fue brutal. El estruendo del metal contra metal resonó por todo el valle cuando las fuerzas de Pirro colisionaron con la línea espartana. Los escudos chocaban unos contra otros con fuerza ensordecedora. Las lanzas buscaban brechas en las formaciones enemigas. En primera línea, los guerreros luchaban en un espacio tan reducido que apenas podían mover sus armas. Los hombres se empujaban y forcejeaban, buscando mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo por la sangre derramada. El olor a cobre de la sangre se mezclaba con el hedor del sudor y las vísceras expuestas. Los espartanos, aunque superados en número, luchaban con la ferocidad de quienes defienden su hogar. Su formación, aunque menos profunda que la del ejército epirota, era igualmente disciplinada. Los hoplitas espartanos, entrenados desde la infancia en el arte de la guerra, resistieron el empuje inicial de los invasores. El monarca espartano lideraba desde el frente, su presencia inspirando a sus hombres a hazañas de valor extraordinario. Con cada golpe de su espada, un epirota caía, y sus gritos de batalla alentaban a los defensores a resistir. La disciplina espartana se mantuvo firme frente a la presión del ejército invasor. Pirro, observando desde su posición elevada, vio que la línea espartana resistía el asalto frontal. Decidió entonces emplear una táctica más sofisticada. Ordenó a su caballería que buscara puntos débiles en los flancos de la formación espartana, mientras los elefantes se preparaban para cargar contra el centro. Los jinetes epirotas, con sus largas lanzas y armaduras brillantes, cargaron contra los flancos espartanos. El suelo retumbaba bajo los cascos de los caballos, y el polvo se elevaba en nubes tras su paso. Esta maniobra tenía como objetivo dividir las fuerzas espartanas y crear brechas en su formación. Areo, anticipando este movimiento, había posicionado grupos de jóvenes espartanos ágiles en los flancos. Estos guerreros, entrenados en tácticas de guerrilla, utilizaron el terreno accidentado para emboscar a la caballería enemiga. Surgiendo de entre los olivos y las rocas, lanzaron una lluvia de jabalinas contra los jinetes, desorganizando su carga. La batalla se volvió caótica. El sonido del metal chocando contra metal, los gritos de guerra y los gemidos de los heridos creaban una cacofonía ensordecedora. Hombres gritaban órdenes que se perdían en el fragor de la batalla. El polvo levantado por miles de pies y cascos oscurecía el campo de batalla, dificultando la visibilidad. En medio del caos, un grupo de jóvenes espartanos liderados por Acrótato, el hijo de Areo, logró flanquear a una unidad epirota. Atacando desde un ángulo inesperado, sembraron la confusión en las filas enemigas. Los gritos de sorpresa y dolor de los epirotas se mezclaron con los gritos de triunfo de los espartanos. Areo, viendo esta oportunidad, lanzó un contraataque feroz. Con un rugido que pareció sacudir las mismas montañas, el monarca lideró la carga. Los espartanos avanzaron como una marea roja, sus escudos formando un muro impenetrable. La disciplina y el entrenamiento de años se manifestaron en cada movimiento coordinado. Los epirotas, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a retroceder. El suelo, ya resbaladizo por la sangre y cubierto de cuerpos caídos, dificultaba sus movimientos. Algunos tropezaban con los cadáveres de sus camaradas, cayendo para no volver a levantarse. Por un momento, pareció que los espartanos podrían romper el asedio.
El aire se llenó con sus gritos de victoria mientras empujaban a los epirotas hacia atrás. La línea enemiga se curvó peligrosamente, amenazando con romperse. Sin embargo, Pirro demostró por qué era considerado uno de los generales más capaces de su tiempo. Con una calma nacida de años de experiencia en el campo de batalla, rápidamente reorganizó sus tropas. Su voz resonó por encima del fragor de la batalla, impartiendo órdenes claras y precisas. Refuerzos frescos fueron enviados al frente, relevando a los exhaustos combatientes de primera línea. Los elefantes de guerra, que hasta ese momento habían sido mantenidos en reserva, fueron lanzados contra las líneas espartanas. El suelo tembló bajo sus pasos mientras avanzaban, sus trompas levantadas en un grito de guerra ensordecedor. La batalla continuó durante horas, con avances y retrocesos de ambos bandos. El sol ascendía en el cielo, aumentando el calor y la fatiga de los combatientes. El sudor empapaba las armaduras y el agotamiento comenzaba a hacer mella incluso en los guerreros más fuertes. El río Eurotas, testigo silencioso de la carnicería, se tiñó de rojo con la sangre de los caídos. Cuerpos flotaban en sus aguas, arrastrados por la corriente. En las orillas, heridos de ambos bandos se arrastraban hacia el agua, desesperados por aliviar su sed. A medida que el día avanzaba, el cansancio comenzó a hacer mella en los defensores espartanos. Aunque su valentía no flaqueaba, el número superior de los epirotas empezaba a imponerse. Por cada epirota que caía, parecía que dos más tomaban su lugar. El rey de los espartanos ya hacía con su armadura manchada de sangre y abolladuras, sus brazos pesados por horas de combate, vio que la situación se volvía insostenible. Con el corazón pesado pero la mente clara, tomó la difícil decisión de ordenar una retirada organizada hacia el interior de la ciudad. La orden se transmitió a lo largo de las líneas espartanas. Con una disciplina forjada por siglos de tradición militar, los espartanos comenzaron a retroceder en formación. Los heridos eran cargados por sus camaradas. Ningún hombre era dejado atrás. Los epirotas, oliendo la victoria, presionaron su ataque. Lanzas y flechas llovían sobre los espartanos en retirada. El aire se llenó con los gritos de los heridos y el entrechocar de los escudos. Paso a paso, los espartanos se retiraron hacia la seguridad relativa de su ciudad. La retaguardia, liderada por Acrótato, mantuvo una feroz defensa, permitiendo que el grueso de las fuerzas se replegara. Jóvenes guerreros, algunos apenas salidos de la efebía, sacrificaron sus vidas para que sus hermanos pudieran vivir para luchar otro día. Finalmente, los últimos defensores cruzaron las puertas de la ciudad. Con un estruendo ensordecedor, las pesadas puertas de madera se cerraron, sellando a los espartanos dentro de sus muros. Con los espartanos replegados dentro de la ciudad, Pirro cambió su estrategia. Decidió que un asalto frontal sería demasiado costoso y optó por un asedio prolongado. Los epirotas comenzaron a establecer un perímetro alrededor de Esparta, con la intención de cortar todos los suministros y rendir la ciudad por hambre. El sonido de picos y palas llenaba el aire día y noche mientras los soldados epirotas cavaban trincheras y levantaban empalizadas. La tierra del valle, antes fértil y verde, quedó marcada por una cicatriz de madera y piedra que rodeaba a Esparta como una serpiente gigante. Dentro de la ciudad, los espartanos observaban con creciente preocupación cómo se cerraba el cerco a su alrededor. El rey espartano ordenó racionar los suministros y comenzó a organizar la defensa a largo plazo. Cada ciudadano, desde los niños hasta los ancianos, tenía un papel que desempeñar en la resistencia. Los días se convirtieron en semanas. El calor del verano se intensificó, haciendo las condiciones aún más difíciles para sitiadores y sitiados. El sol abrasador caía implacable sobre los campos resecos, y el aire se volvía pesado y sofocante.
Los hombres sudaban profusamente bajo sus armaduras, y el agua se convirtió en un bien más preciado que el oro. La escasez de alimentos y agua comenzó a afectar a los espartanos. Las reservas de grano disminuían rápidamente, y los pozos de la ciudad empezaban a secarse. Pero su determinación no flaqueaba. Las mujeres espartanas, famosas por su fortaleza, organizaban la distribución de raciones y cuidaban de los enfermos y heridos. Areo, consciente de que no podían permanecer pasivos, organizó salidas nocturnas para hostigar a los epirotas y obtener suministros. Estas misiones, aunque peligrosas, mantenían alta la moral de los defensores y causaban constantes problemas a los sitiadores. Una noche particularmente oscura, un grupo de jóvenes espartanos liderados por Acrótato se deslizó silenciosamente fuera de las murallas. Moviéndose como sombras entre las líneas enemigas, lograron infiltrarse en el campamento epirota. Su objetivo era sabotear las máquinas de asedio que el enemigo había estado construyendo. Con antorchas ocultas bajo sus capas, los espartanos se acercaron a las enormes torres de asedio de madera. En un instante, prendieron fuego a las estructuras. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por la madera seca y el aceite utilizado para lubricar los mecanismos. El campamento epirota se despertó con el crepitar de las llamas y los gritos de alarma. En la confusión resultante, los espartanos aprovecharon para atacar los depósitos de suministros, saquearon lo que pudieron, destruyeron el resto y se retiraron rápidamente hacia la ciudad. La operación fue un éxito, infligiendo un duro golpe a la capacidad de asedio de los epirotas y proporcionando valiosos suministros a los defensores. Pirro, furioso por el ataque sorpresa, intensificó la vigilancia alrededor del perímetro del asedio. Ordenó la construcción de torres de vigilancia adicionales y aumentó las patrullas nocturnas. También aceleró la producción de nuevas máquinas de asedio para reemplazar las que habían sido destruidas. Dentro de Esparta, la exitosa incursión elevó la moral de los defensores. Areo aprovechó este impulso para reorganizar las defensas de la ciudad. Cada calle se convirtió en una potencial trampa para los invasores, con posiciones defensivas ocultas y rutas de escape planificadas. A medida que el asedio se prolongaba, Pirro decidió cambiar de táctica. En lugar de intentar asaltar directamente la ciudad, optó por un bombardeo constante con sus catapultas y onagros. Día y noche, enormes rocas y proyectiles incendiarios llovían sobre Esparta. El estruendo de los impactos se mezclaba con el crujir de los edificios al derrumbarse y los gritos de terror de los civiles. Los incendios se propagaban rápidamente por la ciudad, alimentados por el calor del verano y los vientos caprichosos. El humo negro se elevaba hacia el cielo, oscureciendo el sol y dificultando la respiración. Los defensores luchaban desesperadamente por controlar las llamas, formando cadenas humanas para pasar cubos de agua desde el río Eurotas hasta los focos de incendio. Mujeres y niños trabajaban incansablemente junto a los hombres, demostrando la famosa resistencia espartana. La situación dentro de la ciudad se volvía cada vez más desesperada. Las raciones se redujeron al mínimo, y las enfermedades comenzaron a propagarse debido a las condiciones insalubres. El agua estancada y los cadáveres sin enterrar creaban un caldo de cultivo perfecto para la peste. Los médicos trabajaban sin descanso, pero carecían de los suministros necesarios para tratar a todos los enfermos. A pesar de estas dificultades, los espartanos se negaban a rendirse, fieles a su antiguo código de honor. Las madres espartanas, al enviar a sus hijos a la batalla, les recordaban el viejo dicho: «Vuelve con tu escudo, o sobre él». La muerte era preferible a la rendición o la cobardía. Mientras tanto, en el campamento epirota, Pirro enfrentaba sus propios desafíos.
El largo asedio estaba agotando los recursos de su ejército y la moral de sus tropas comenzaba a decaer. Las enfermedades también afectaban a los sitiadores, propagándose rápidamente en las condiciones de hacinamiento del campamento. Además, Pirro recibía informes preocupantes sobre movimientos de tropas enemigas en otras partes de Grecia. Temía que una prolongación excesiva del asedio pudiera dejar vulnerable a su propio reino frente a otros rivales. Consciente de que el tiempo jugaba tanto a su favor como en su contra, Pirro decidió preparar un asalto final para tomar la ciudad. Sus ingenieros trabajaron día y noche para construir torres de asedio aún más altas y poderosos arietes para derribar las puertas de Esparta. Dentro de la ciudad, el rey y sus capitanes se preparaban para lo que podría ser su última batalla. Cada calle se convirtió en una trampa mortal, cada casa en una fortaleza. Mujeres y niños afilaban lanzas y preparaban aceite hirviendo para arrojar sobre los atacantes. La tensión era palpable en ambos bandos. Los espartanos, hambrientos y agotados, se aferraban a su orgullo y su historia. Los epirotas, frustrados y ansiosos, anhelaban el final del asedio, ya fuera en victoria o derrota. La noche anterior al asalto planeado, un silencio inquietante cayó sobre el valle. Los espartanos realizaron sus rituales tradicionales, ofreciendo sacrificios a los dioses y recordando a sus ancestros. Los epirotas afilaron sus armas y revisaron sus armaduras, preparándose para el sangriento día que les esperaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las cimas del Taygeto, llegaron noticias que cambiarían el curso de la batalla. Mensajeros jadeantes informaron a Pirro que un ejército de refuerzo, compuesto por tropas macedonias y de otras ciudades griegas, se acercaba rápidamente para auxiliar a Esparta. La noticia cayó como un rayo en el campamento epirota. Pirro se encontraba ahora en un dilema. Si continuaba el asedio de Esparta, corría el riesgo de quedar atrapado entre los defensores de la ciudad y el ejército de refuerzo que se aproximaba. Por otro lado, levantar el sitio significaría perder todo lo que había ganado después de meses de lucha. El rey de Epiro pasó horas deliberando con sus generales, sopesando cuidadosamente sus opciones. El futuro de su campaña y su reputación estaban en juego. Finalmente, con gran renuencia, tomó la difícil decisión de levantar el asedio. Al amanecer siguiente, para sorpresa de los espartanos, vieron cómo el ejército epirota comenzaba a retirarse. Las trompetas sonaron y los estandartes se alzaron mientras las tropas se preparaban para la marcha. Areo, aunque agotado y herido, no dejó pasar la oportunidad. Reuniendo a sus hombres más fuertes, ordenó una salida para hostigar la retirada epirota. Los espartanos, reuniendo sus últimas fuerzas, cayeron sobre la retaguardia enemiga, causando confusión y bajas. La retirada epirota se convirtió en una prueba de habilidad táctica para Pirro. Tuvo que mantener a sus tropas en formación defensiva mientras se movían, repeliendo los ataques espartanos y al mismo tiempo manteniendo la velocidad necesaria para evitar ser alcanzados por el ejército de refuerzo que se aproximaba. Los espartanos, liderados por Areo y Acrótato, persiguieron a los epirotas durante varios kilómetros, aprovechando su conocimiento del terreno para tender emboscadas y atacar los flancos del ejército en retirada. Cada colina y cada desfiladero se convirtió en una oportunidad para infligir daño al enemigo. Pirro, demostrando una vez más su habilidad estratégica, utilizó su caballería y sus elefantes para proteger la retaguardia y realizar cargas de distracción que permitieran al grueso de su ejército continuar la marcha. Los jinetes epirotas, aunque agotados por el largo asedio, lucharon valientemente para mantener a raya a los perseguidores espartanos. A medida que avanzaba el día, el ritmo de la persecución comenzó a disminuir. Los espartanos, debilitados por meses de asedio y escasez de alimentos,
no pudieron mantener el paso del disciplinado ejército epirota. Poco a poco, la distancia entre perseguidores y perseguidos comenzó a aumentar. Al caer la noche, el rey de los espartanos se vio obligado a admitir que continuar la persecución sería inútil y peligroso. Con reluctancia, ordenó a sus hombres regresar a la ciudad. Los espartanos volvieron a Esparta, exhaustos pero orgullosos de haber resistido el asedio y haber logrado que el enemigo se retirara. Mientras tanto, el ejército epirota continuó su marcha forzada, dejando atrás el Peloponeso y adentrándose en territorio más seguro. Pirro sabía que su reputación había sufrido un duro golpe, pero su habilidad para retirar a su ejército intacto demostraba por qué era considerado uno de los grandes generales de su tiempo. Finalmente, el ejército epirota desapareció en el horizonte, dejando tras de sí un paisaje devastado y una ciudad maltrecha pero no conquistada. Los espartanos, demasiado cansados para continuar la persecución, se permitieron celebrar su supervivencia. El asedio de Esparta en el 272 a.C. había terminado con una victoria defensiva para los espartanos. Habían logrado defender su ciudad contra un enemigo superior, demostrando una vez más su valor y determinación. Sin embargo, el costo había sido enorme. La ciudad había sufrido daños considerables, muchos de sus ciudadanos habían perecido, y su poder militar quedó debilitado. Para Pirro, el fracaso en tomar Esparta fue un golpe a su prestigio y sus ambiciones en el Peloponeso. Aunque seguiría siendo una figura importante en los conflictos griegos, nunca volvería a amenazar directamente a Esparta. Areo y Acrótato emergieron de la batalla como figuras heroicas, habiendo liderado la defensa de su ciudad contra todo pronóstico. Su liderazgo durante el asedio se convertiría en leyenda, inspirando a las generaciones futuras de espartanos. En los días siguientes al levantamiento del asedio, los espartanos comenzaron la ardua tarea de reconstruir su ciudad y atender a sus heridos. Los campos circundantes habían sufrido daños y llevaría tiempo recuperar la normalidad en la región. A pesar de la victoria defensiva, el asedio de Esparta del 272 a.C. marcó otro paso en el declive de la antigua polis como potencia independiente. Aunque había resistido este asedio, su población y recursos habían quedado mermados y nunca volvería a recuperar completamente su antigua gloria. Sin embargo, la leyenda de su resistencia perduraría, inspirando a generaciones futuras con historias de coraje y sacrificio en defensa de la libertad y el hogar. El espíritu espartano, forjado en siglos de tradición militar y puesto a prueba en este asedio épico, seguiría siendo sinónimo de valentía y determinación en los siglos venideros.